5 personajes importantes de Japón. Japón es uno de los países más míticos y más interesantes que existen, conocido relativamente de forma reciente por los países europeos. Desde las guerras Boshin en 1854, con el fin del aislamiento japonés que impedía el comercio con otras naciones, la tradición, las costumbres, la cultura, sufrió a la vez un gran cambio por el aparente entusiasmo del emperador Meiji sobre lo occidental. Sin embargo, esta serie de archipiélagos e islas que conforman este país han tenido grandes personajes, grandes historias que son interesantes de escuchar desde sus primeras culturas hasta su actualidad como potencia mundial. Hoy veremos algunos de estos personajes que quizás conozcas o quizás no, que fueron en su momento importantes para el destino de Japón. Número 1. Miyamoto Musashi. Una de las figuras más importantes de Japón en su época, de la Sengoku Jidai, un diestro samurái y espadachín quien lograría salir vivo de la batalla de Sekigahara en 1600, tan solo con 2 katanas en cada mano, atravesando un campo lleno de enemigos. Miyamoto Musashi nacería en 1584 en la provincia japonesa de Harima. Su nombre completo era Shinmen Musashi no Kami Fujiwara, no Harunobu. No Kami es un título nobiliario, mientras que Fujiwara es una de las familias nobles más importantes de Japón. Contribuyó también en la escritura de varios libros, incluyendo un libro muy reconocido llamado El Libro de los 5 Anillos, que habla sobre el camino de la espada, de las armas, de la guerra y de las artes marciales. Según cuenta el mismo Musashi, desde los 13 años se ha enfrentado a diversos duelos con múltiples contrincantes sin que haya sufrido derrota alguna, con contrincantes que le superaban en edad y peso, como el espadachín Arima Kigei, quien llevaba tiempo practicando el arte de la espada y era diestro también en el uso de la lanza. Más concretamente, se dice que desde los 13 años a los 30 se enfrentó a más de 60 rivales, a los cuales derrotó, en su mayoría matándolos, ya que Musashi no tenía miedo al enfrentarse en combate. Esto le ayudaba a mantenerse en calma, incluso en las situaciones más estresantes, en donde un individuo, por su ansiedad, podría equivocarse y resultar herido o muerto. En ello radicaría la práctica del kenjutsu y de los samurái, el preparar no solo al guerrero en las habilidades del uso de la espada, sino también mentalizarse, en un estado mental que le permita actuar con serenidad y borrar el miedo a la muerte por los apegos a la vida. Este estado zen se le denomina estado mu, de la no-mente, lo cual parecía que Musashi había logrado dominar, convirtiéndose en el guerrero más temible de Japón y también el más respetado, creando su propia escuela de Kenjutsu denominada Nito Ryu. Se aliaría a otro personaje de esta lista, Tokugawa Ieyasu, en la toma del castillo de Osaka, en donde aprendería el arte del asedio y de la guerra. Moriría finalmente de un cáncer torácico después de terminar su libro Dokodo, que significa La manera de caminar, solo un libro que contiene 21 preceptos sobre autodisciplina para las generaciones futuras. Por sus hazañas fue conocido también como Kensei, santo de la espada. El libro de los 5 anillos además es muy popular, no solo para el arte de la guerra y de la lucha con la espada, sino que también se usa en el mundo empresarial, pues la intención de Musashi fue enseñar cómo usar la estrategia para derrotar a sus oponentes. Lecciones dejadas por Musashi que te pueden servir para tu vida. Número 1. Evita todos los pensamientos perversos. 2. Forjaos en el camino practicándolo uno mismo. 3. Abrazar todas las artes y no limitarse a una sola. 4. Conocer el camino de toda profesión y no limitarse a la que uno ejerce. 5. Saber distinguir las ventajas y desventajas de cada cosa. 6. En todas las cosas acostumbrarse al juicio intuitivo. 7. Saber instintivamente lo que uno no ve. 8. Presta atención a cada detalle. 9. No hagas nada sin utilidad. 2. Shogun Tokugawa Ieyasu. Fue el hombre que de sirviente pasó a ser el máximo poder de todo Japón por más de 250 años, el daimyo que finalmente se convertiría en el shogun de todo Japón al derrotar a sus enemigos. Sería aliado de 2 personajes importantes también de la Sengoku Jidai, de los cuales hablaremos después en otro video, Toyotomi Hideyoshi y Oda Nobunaga. Los 3 fueron líderes de Japón y ocuparon el cargo de shogun en diferentes momentos, pero quien lo ocuparía definitivamente unificando la nación y dando por terminado el periodo de las guerras feudales fue Tokugawa. Su pensamiento se define en las siguientes frases dichas por cada uno de ellos. Oda Nobunaga: si el cuco no canta, matadle.
Toyotomi Hideyoshi, si el cuco no canta, yo haré que cante. Tokugawa Ieyasu, si el cuco no canta, esperaré a que cante. Tokugawa Ieyasu nació en la provincia de Mikawa en 1543, que en ese entonces se encontraba en constante pugna contra Imagawa y los Oda. Algunos miembros del clan preferían a los Imagawa y otros a los Oda como señores. Sin embargo, Tokugawa finalmente apoyaría al clan Oda y a su señor Oda Nobunaga, quien sería el primero en tomar Kioto y convertirse en el nuevo señor de Japón, mientras Tokugawa buscaría tomar posesión de las tierras pertenecientes a los Imagawa. Tras su guerra con el clan Takeda, Tokugawa pidió ayuda a Oda Nobunaga, quien se la prestó, derrotando finalmente a este poderoso clan. Sin embargo, existían rumores de que la esposa de Tokugawa y su hijo Tokugawa Nobuyasu habían conspirado con el clan Takeda para asesinar a Nobunaga, de modo que la mujer fue decapitada y el hijo se vio obligado a cometer seppuku, es decir, un suicidio ritual conocido como harakiri o corte estomacal. Tokugawa se enteraría después de la muerte de Oda Nobunaga. Temiendo por su propia seguridad, decidió emprender el camino de regreso a una provincia segura. Allí sería escoltado por otro personaje importante que sería un aliado decisivo, Hattori Onihanzo, un ninja legendario. Posteriormente, Hideyoshi tomaría el control de Japón. Hideyoshi sería padre adoptivo de los dos hijos de Tokugawa, además de haber sido vasallo de Nobunaga. Sin embargo, no pudo tomar el título de shogun por no pertenecer a la nobleza, por lo que reunió un consejo de 5 daimyos para la regencia de Japón, en lo que su hijo Hideyori crecía para convertirse en shogun. Hideyoshi prepararía una invasión hacia Corea como preludio de una conquista hacia China. Sin embargo, sería herido en esa guerra y moriría finalmente en 1598. Los 5 regentes entonces detentaron todo el poder en Japón, pues Hideyori, el heredero, solo tenía 5 años. Sin embargo, Ieyasu ya estaba conspirando para obtener el poder de Japón. Esto enfureció a los regentes, quienes formaron un ejército dirigido por Ishira Mitsunari para hacer frente a la ambición de Ieyasu, enfrentándose finalmente en la batalla de Sekigahara y logrando obtener finalmente el título de shogun en 1603 tras la unificación de todo Japón. Su reinado terminaría hasta el año de 1868. Número 3. Hokusai. Uno de los más brillantes artistas japoneses, conocido por sus pinturas y por sus grabados, en especial una obra destaca por ser esta ya conocida internacionalmente y que se ha convertido en una imagen popular de Japón: la Gran Ola de Kanegawa. Katsushika Hokusai nació en Edo, hoy Tokio, durante la época del shogunato Tokugawa en 1760. Adscrito a la escuela de Ukiyo-e, de la cual se convirtió en un gran exponente, en donde representaba paisajes japoneses o la vida cotidiana de su provincia, como en el Hokusai manga. En cuestión de los paisajes, las 36 vistas del monte Fuji, representando esta fijación que sentía por ese lugar. Su obra llegaría a Europa con exposiciones parisinas, y artistas como Van Gogh, Gauguin y Toulouse-Lautrec se inspirarían en ellas para crear sus propias obras. Su obra sería tan importante que incluso llegarían algunas muestras del ukiyo-e a México, en donde despertaría, sobre todo en un personaje del cual ya se ha relatado en este canal, la admiración y el gusto por la cultura japonesa, José Juan Tablada. Se podría decir que Hokusai era el pintor que retrató a Japón y que puso su espíritu en un lienzo, o en un grabado, una ventana por la cual el mundo conoció y conoce a este enigmático país oriental. Número 4. Hideki Toyo. Lo que Hitler es para Alemania, Hideki Toyo es para Japón. Y es que este personaje representaba todo el ideal imperialista de Japón como potencia de los países orientales. Al ser estos, como los arios en Europa, una raza superior, fue el artífice de la guerra en Manchuria que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante la guerra mundial. Ocupó el cargo de primer ministro, jefe del Estado Mayor, ministro de Guerra y de Educación. Durante su mandato, convirtió a Japón en un estado militar, controlado por el ejército y agencias policiales, como ocurriría en Alemania durante el Tercer Reich, con policías secretas y grupos de disuasión. Durante los conflictos bélicos, Hideki Toyo permitió todo tipo de vejaciones contra los derechos humanos, haciendo experimentos dolorosos con los presos de guerra, probando con ellos todo tipo de armamento químico y biológico.
Se podría decir que Hideki Toyo fue el responsable de una guerra contra Estados Unidos y de la Segunda Guerra Mundial en el frente asiático, debido a sus aspiraciones expansionistas e imperialistas. Sin embargo, este personaje en Japón era muy apreciado, sobre todo por los militares y el mismo emperador Hirohito. Finalmente, en 1945 sería acusado de criminal de guerra e intentaría suicidarse con un disparo en el corazón, pero falló y fue atendido por médicos estadounidenses que le salvaron la vida, solo para ser condenado a muerte y ejecutado el 23 de diciembre de 1948. Algunos todavía piensan que los estadounidenses pusieron toda la culpa a las acciones de los militares japoneses para exonerar, es decir, librar de toda responsabilidad al emperador Hirohito por asuntos políticos. Número 5. Minamoto no Yoritomo. Minamoto no Yoritomo sería el fundador del primer shogunato conocido como el shogunato de Kamakura o Bakufu, convirtiéndose en el líder militar de Japón sin necesidad de desplazar o derrocar al emperador. Un sistema que duraría por alrededor de 700 años. Lograría desafiar a la corte imperial y deshacerse de sus enemigos más acérrimos, los Taira, en 1192, a los 45 años, en las conocidas como guerras Genpei, generándose en esa época los enfrentamientos de aquellos que serían conocidos a lo largo del mundo y de la historia como samuráis, el cual Yoritomo sería uno de ellos, estableciendo los daimyos y los representantes seleccionados por Miyamoto rivalizando con el poder del emperador. Sobre estos personajes mucho se puede decir, que sea mito o que sea realidad es difícil de diferenciar. Por ello, esta frase que se rescata de los escritos Nitenki nos muestran una verdad respecto a lo que escuchamos diariamente. Las historias no son más que sucesos contados y escritos a conveniencia de los autores, llenas de mentiras y verdades. Así se describe la historia que nos enseñan.